Hola amigos, bienvenidos a este video podcast de Inverso, su repaso de lección juvenil. Nos da mucha alegría saludarlos y qué bueno que juntos podamos repasar la Biblia a través de esta guía de estudio. Antes de entrar en el tema que vamos a ver en este momento, quiero invitarlos a que podamos ver los siguientes comentarios de los jóvenes de la Asociación Sur Bogotá. Lo que más me llamó la atención de la cartilla de Inverso de esta semana fue 4 palabras importantes que nos reflejan ahí, que es la confianza, la dadivosidad, la sinceridad y la gratitud. Nos hablaba mucho específicamente de esto, de que a pesar de que tú a veces te sientas mal, Dios siempre va a estar contigo. Y no desfallezcas ni hagas nada mientras tú estés haciendo las cosas bien, todo te va a salir bien y todo prosperará. La lección de esta semana me hizo entender que los compromisos con Dios, la entrega de las ofrendas, va más allá de lo que dijimos que íbamos a dar, sino que requiere un corazón confiado, un corazón que no tenga dudas, que no le dé cabida a la duda, porque siento que la duda fue la que hizo que Ananías y Zafira retuvieran una parte para sí, porque desconfiaron que Dios los sustentaría. Y es que a veces esto nos pasa mucho. Y algo para resaltar que a mí me pareció muy gratificante leer es como Dios, que a pesar de que nosotros como humanos merecíamos la muerte por el pecado, Él se entregó a sí mismo. Sí, Él entregó su vida por nosotros para poder salvarnos y que nosotros solo hagamos una pequeña parte, que es cumplir con lo que Él nos manda y serle fiel a sus promesas. Bueno, gracias por esos comentarios tan importantes. Estoy en este momento con dos personas que ya son muy conocidas por ustedes, está Vane y Snyder. ¿Qué tal los comentarios? Excelente, tal, excelente. Vane? Interesantes. Como los jóvenes les gusta como opinar sobre esos temas, ¿no? Sí. Y dan al punto. De hecho, vamos a tocar esos temas. Así es. Entonces, sin más preámbulos, pues vamos a estudiar nuestra penúltima lección para esta semana de Inverso, que es con un momento que quizás nos genera muchas dudas, ¿no? Como que muchas personas se toman de ese momento para decir, pero luego Dios no es justo porque Dios actúa de esa manera. Yo lo he escuchado muchas veces. ¿Ustedes lo han escuchado? Sí, tal cual, como qué clase de Dios tenemos. Y yo siento que nos lo pintan desde que somos chiquitos como, ¿acaso es ese Dios que está arriba con los brazos cruzados esperando a que hagas algo malo para acusarte? Es como esa imagen que nos colocan. Claro, es, y ¿no? es que un acto así como tan drástico, podríamos decirlo, ¿verdad? La gente lo usa para ocultar todo lo bueno que también la Biblia menciona sobre Dios. Y saben, a través del relato de esta semana, nosotros vamos a revisar cuáles son las consecuencias espirituales de la falta de integridad y de infidelidad, e incluso de la seriedad de los pactos y de las promesas. Hoy en este mundo del siglo XXI, en el año 2023, que quizás la palabra no es tan valorada o tomada en serio, la Biblia nos dice a través de esta guía de estudio que los pactos y las promesas son serias, ¿cierto? Que la palabra cuenta. Sí. Entonces, yo quiero hacer un ejercicio rápido y preguntarles, ¿qué facilidad hay cuando prometemos o pactamos algo, Vane, que nadie más sabe? O sea, que tú solo, digamos, tú vas a prometer, voy a pactar que todos los días le voy a dar un besito a mi esposo cuando llegue el trabajo. Okay. ¿Tú lo pactas? Sí. ¿Es fácil hacerlo? ¿Es fácil no hacerlo? ¿Qué piensas? Creo que es muy fácil hacerlo. Ajá. Sin embargo, en el momento en que no lo haga, pues digamos que no va a pasar mucho porque nada. Él no sabe. Entonces fue como... ¿Quién se va a enterar, nada? ¿Cierto? Ajá. Y lo mismo pasa, Snyder, bueno, quizás no con la novia por el momento, pero con algún amigo o familiar que tú quieras hacer algo. Incluso con la iglesia, ¿cierto? Tú pactas, este año voy a dar mis ofrendas de un 5%, de un 10%, pero el día que no puedas, pues ¿quién se va a dar cuenta? Sí, realmente no pasa nada, ¿no? Y hasta de manera personal a veces uno dice, no voy a hacer esto, ¿verdad? Este año es mi año donde voy a hacer ejercicio todos los días. No lo hice por una semana y
pues no pasó nada realmente, ¿no? O sea, Sí, es fácil mentirse a uno mismo, Claro. Sí. pero Dios no puede ser burlado, jóvenes. Así que nosotros podemos pactar y hacer promesas con Dios, al trabajo que vamos a hacer en la iglesia, con algunos de nuestros familiares, amigos, novia, esposa. Podemos pactar y no cumplir y nadie se da cuenta, pero hay un vigilante invisible que está tomando nota de todo, que es quien se da cuenta si nuestra palabra tiene valor o no. Y eso pasa con la historia que vemos esta semana, y de hecho la lección nos dice de un robo organizado, ¿no? Un robo Y está- organizado. eso suena como película Sí, de chan, chan, La Gran chan. Estafa. Y se nos presenta allí la escena donde Ananías y Zafira, una pareja de esposos, De esposo, sí. ellos pues nos presenta el relato bíblico que al principio sienten como que el Espíritu Santo ha conmovido sus corazones y ellos toman la decisión de vender algo que tenían para todo lo que tenían, pactan con Dios en dárselo a Él, a los discípulos, porque pasaba algo en ese tiempo, Van, y es que todos eran muy unidos al principio. sí, es ¿Cierto? que yo creo que ahí es bueno como entrar un poco en el contexto, ¿no? Porque estaba siendo perseguida la iglesia, ¿verdad? Así es. Así que había necesidades, unos más que otros, pero la iglesia en general estaba siendo perseguida. Pero es algo muy bonito porque estaba el momento de necesidad y había un momento muy grande de unión. Tal Así cual, es. estaban unánimes. Algo que Eran me pareció uno. muy interesante es que habían extranjeros en Jerusalén. Ajá, sí. Y entonces muchos no se fueron para de donde eran porque decían como, bueno, ¿y allá qué iglesia? Entonces había que apoyarlos. Así que las mismas personas de allí decidieron vender lo que tenían, todas sus propiedades, y entregarlas a las personas más necesitadas. ¿Sabes qué me pareció tan interesante? Y esto es un dato curioso que encontré que ¿quién motivó a Ananías y a Zafira a que dieran? Bernabé. ¿Verdad? ¿Verdad? Recuerdan Sí. que él lo dio, y entonces uno podría llegar a pensar, no, claro, ellos por quedar bien, también. Y Bernabé significa hijo de la consolación, porque solía dar y entonces la gente los quería mucho. Y yo creo que Ananías y Zafira dijeron como, bueno, nosotros también, pero la lección nos dice que se sintieron motivados por el Espíritu Santo. O sea, no fue un sentimentalismo. No, que sí los fue realmente motivó. convencidos Ajá. de que tenían que dar eso que poseían, pero que con el tiempo, quizás como no fue el momento, con el tiempo su comunión con Dios no era constante como fue en ese momento. Entonces, pues ese como que, uy, ¿qué hicimos? ¿Cierto? Sí, no, Dani, y súmale que en el versículo nos dice, escucharon la voz de Satanás. Bueno, cuando Pedro le dice, ¿por qué Sí. escuchaste la voz de Satanás? ¿En qué momento nosotros escuchamos la voz de Satanás y nos quedamos con eso de, ya pacté el 2%, no, pacté el 5%, pero pues demos el 2% porque es que, Incluso podemos ser motivados por cosas buenas, ¿cierto? Sí, claro. Podemos ser, pero esas cosas buenas realmente se pueden volver en maldición. tal ¿Sí? cual. Y hay algo que aclarar, y es que ellos no fueron ni obligados ni esforzados a dar o a vender lo que tenían para darlo a ellos, porque, como les decían a ustedes, la iglesia estaba perseguida, tenían necesidades, pero también las necesidades urgentes de comida, de hospedaje. Ese no era el punto de la necesidad, sino de percibir cómo se puede suplir para predicar el evangelio en ese momento en el antiguo cercano oriente, cómo de alguna manera sostener a las personas que estaban predicando el evangelio. Entonces todos eran uno, ¿sí? Todos eran uno. Y es que es interesante como rescatar eso, ¿no? De que ellos no fueron obligados a nada, ¿no? Ajá. Entonces ahí está el punto de cuando yo hago un pacto, nadie me está obligando a hacerlo. Así y menos es. cuando lo hago con Dios. Y es ¿verdad? importante rescatarlo dentro de nuestra iglesia, porque aquí nadie te obliga a ofrendar tanto. O sea, no hay un porcentaje para una ofrenda. Y si en tu iglesia te están diciendo que tienes que dar tanto de ofrenda, espera, ahí hay algo raro. Porque no es que te obliguen ni nada de eso, eso sale, es gratitud y tú decides. ¿Y saben creo que cuál fue el punto? No sé si vamos a entrar allí, ya cuando Pedro los llama, él ya sabe la verdad, llama a Ananías y le dice como, a ver, ¿por qué escuchaste a Satanás? Él ya sabiendo eso y le pregunta y entonces viene un punto importante que es, dentro de la lección nos preguntaba, dentro de este texto, ¿en dónde vemos a Jesús? Ujú.
Y a Pedro lo vemos representándolo, porque le da la oportunidad de reconocer de que la habían embarrado. Si él hubiese dicho, es que mira, empezamos a contar cuánto nos costó la propiedad y era mucho. Y es que ahí está el punto de que todos podemos fallar en algún momento, porque Claro. estamos en un mundo rodeados de pecado y podemos hacerlo. O sea, uno sale a la calle y ahí mismo puede ocurrir algo y uno pues está expuesto todo el tiempo. Pero la diferencia está cuando yo reconozco a Dios que la embarré, ¿verdad? Porque la situación fue tan drástica que pues en el momento, ¿verdad?, perdieron la vida. Y es interesante que los dos no la perdieron al tiempo. No, Porque dice que primero murió el esposo, ¿verdad? Y luego llega más o menos unas 3 horas después, horas Zafira y le hacen la misma pregunta, ¿cierto? a ver si reconoce. Y le dice, oye, ¿por qué ustedes se confabularon para decir la misma mentira? Sí, como cuando ya sabes que tu hijo o tu esposo está mintiendo y ¿estás seguro que me quieres Sí. decir esto? Y yo creo que de pronto para los jóvenes que nos están escuchando o viendo, que quizás no saben o de qué relato estamos hablando, ¿cierto? Porque puede ser, resulta que los personajes que estamos nombrando, ellos pactaron que iban a dar algo, pero no lo dieron como dijeron que le iban a dar. Dieron fue una parte. Entonces aquí el centro, la cuestión de todo esto es que ellos tenían algo, nadie los forzó, nadie los obligó, pero lo que tenían pactaron con Dios que lo iban a dar. Pero no dieron lo que habían pactado, sino que dieron menos. Cuando ellos pactan algo con Dios, cuando ustedes y yo hacemos una promesa y pactamos algo con Dios, jóvenes, ya lo que hemos pactado no nos pertenece. Ya Ananías y Zafira no les pertenecía lo que habían pactado porque ellos habían hecho un trato con Dios. Entonces, al tomar una parte, así sea un 1%, pues los hacía culpables. Tal Y cual. yo creo que esto radica de algo que es muy natural entre nosotros los seres humanos, que es el temor a la muerte, ¿cierto? Nosotros estamos en un ambiente no solo relacionado con acciones de pecado, sino con una condición de pecado, en que todo lo que está a nuestro alrededor es directamente proporcional al mal. Pero entonces allí, digamos que si se hubiera permitido quizás que Ananías y Zafira hubieran hecho esto, pues la iglesia se hubiera desmoralizado. Tal cual. ¿Sí? Y se hubiera dado como un amor hacia el dinero Y un apego. y un apego y una espiritualidad pretenciosa, ¿sí? Y súmale que la iglesia ya contaba con ese dinero, Así porque es. ellos lo prometieron. Ellos dijeron que lo iban a dar Exacto. y no lo dieron. Y es que el problema no fue simplemente que mintieron a unas personas, que fue la introducción a este tema, y es que a veces olvidamos, creemos que a quienes le servimos es solamente a quienes nos ven, pero tenemos a un Dios que siempre nos está viendo. Así es. Y yo traía como 3 preguntas y quiero que ustedes, los que nos están viendo, los que nos están escuchando, ustedes también, reflexionemos en cuál es la razón por la que hago las cosas, qué es lo que me está motivando. Y esta última que me pareció muy interesante es ¿para quién hago las cosas? Así es. Sí, y es que ahí va en juego la integridad, ¿no? A mí me parecía bastante interesante porque uno tiende a juzgar, porque lo tiende a hacer, ¿verdad? ¿Por qué la decisión tan drástica? ¿Por qué? Pero cuando hablamos de integridad, uno dice, no, fallo en esto, ¿verdad? Solamente en eso, ay, no, yo no soy íntegro con los diezmos o con las ofrendas. Pero al yo no ser íntegro en una parte de mi vida, eso comienza a extenderse a otros ámbitos de mi vida, ¿verdad? Es lo mismo que pasa con la mentira. Comienzo con una mentira pequeñita, pero eso va creciendo, porque una mentira va tapando la otra, va tapando la otra. Cuando me doy cuenta, soy un completo mentiroso. Y nada, ni siquiera de lo que hablo diariamente, cotidianamente, ya es verdad, porque me acostumbré a ser así. Así que lo mismo pasaba con ellos solo en el caso de la integridad. Ellos dijeron, no, con este dinero no lo voy a hacer, pero eso iba a comenzar a generar consecuencias en su vida como cristianos. Claro. Y así que la integridad se iba a perder. Y muchas veces nos pasa a nosotros también, de que por cositas pequeñas que decidimos nosotros mismos fallar, comenzamos a ir avanzando y terminamos tal vez hasta saliéndonos de la iglesia. Y yo creo que eso es lo que quiere Satanás. Y por eso Satanás nos quiere infundir temor, jóvenes, para que nuestra confianza en Dios no crezca, sino para que nuestra confianza en uno mismo, en el yo, pues sea cada vez más grande. Pero cuando eso pase, nos vamos a ir distanciando de Dios. Por eso la Biblia nos enseña que la única forma de estar verdaderamente vivos es muriendo al yo. O sea, no hay otra forma, ¿sí? Y yo creo que eso fue lo que le faltó a Ananías y a Zafira, confiar más en Dios que
quizás ellos tenían necesidades y por eso dijeron, no, pues esta parte la necesitamos, pero a ellos les faltó confianza en Dios y cumplir su palabra. Y súmale que cuando ellos fueron impresionados por el Espíritu Santo, porque lo fueron, ellos debieron mantenerse, porque nosotros podemos llegar a ser influenciados por el Espíritu Santo y lo sentimos y creemos que es el momento del cambio, pero si al siguiente día no hay una comunión con Dios, eso se va a desaparecer, porque vamos a empezar a escuchar a Satanás con otros pensamientos. Me gustaba mucho porque mencionaba el Salmo 139, que es mi versículo favorito, del 23 al 24, que dice, examíname, oh Dios, mira si voy por el camino del bien, porque a veces podemos llegar a caer en el dicho ser o parecer, y no es de RBD, de ser o parecer, de que simplemente estás mostrando algo que quieres que otros vean y no estás realmente siendo. Así es. Y yo creo que ese fue el error de Ananías y Zafira, que ellos rechazaron la idea como de verse vulnerables, de que y quizás nosotros podemos proveer por nosotros mismos. Entonces, al tomar esa decisión, pues excluyeron a Jesús de su vida. ¿Sí? Y el no confiar, porque entonces decían, no, si vendemos todo y luego... Es que el temor nos separa de Dios. Sí. Sí. Porque si realmente nosotros tenemos una relación constante con Dios, debemos tener esa confianza que Él es el que nos suple todo, que en ningún momento nos va a hacer falta. Así no tengamos trabajo, tal vez, así nos esté yendo tal vez regular en el estudio. Muchas situaciones que se presentan, pero cuando yo confío en Dios, va a haber una salida. Pero el temor lo que hace es hacerme dudar y decir, no, yo mejor trabajo por mí mismo, hago las cosas por mí mismo porque yo por mí mismo sí las puedo alcanzar. Pero entonces, ¿dónde está Dios? No hay confianza. Yo quiero leer lo que dice Eclesiastés, capítulo 5, versículo 4 y 5, que dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Entonces yo creo que esto nos deja una lección muy importante con relación a Ananías y Zafira. Y es primero a no depender de nosotros mismos para suplir nuestras propias necesidades, porque es que el creador del universo pues nos dará que comer, que vestir, todo. Y yo sé que el temor es algo natural en los seres humanos. Desde que hay una condición de pecado hay temor y es normal tener temor. Pero entonces nuestro temor es depositarlo en Dios y confiar en Él, que Él va a obrar en nosotros. Y segundo es cumplir lo que pactamos y prometemos. O sea, incomodarnos, hacer esfuerzos, pero cumplir. O sea, es necesario cumplir. Y si por alguna razón no llegamos a cumplir, pues lo que le pasó a Ananías y Zafira fue que no fueron a Dios arrepentidos y no pidieron perdón, sino que todo trataron de hacerlo así como el robo del siglo, Y es muy como escondidos. chistoso. Pero es que a Dios no se le puede burlar, No. a Dios nada se le puede esconder. Entonces, si llegamos a fallar, Vanny y Snyder, pues qué bueno reconocer nuestro error e ir a Él pidiéndole perdón y esta vez mejorar. Tal cual, ¿sabes? Algo que me pareció muy interesante también y también lo encontré como un dato curioso, es que cuando Zafira también cae, cuando no reconoce y también cae, que yo creo que Pedro de alguna forma también se sorprendió como, ups, porque no esperaba yo creo que de una vez murieran, pero de alguna forma lo que ellos hicieron no era para mostrar a un Dios malo ni nada de eso, sino era para enseñarle también a su iglesia. Y es la primera vez en la Biblia, de toda la Biblia, que tú lees la palabra iglesia. Eso está en Hechos 5:11, si no estoy mal, más Hechos o menos. 5, sí. Sí, en Hechos 5:11. En la historia. Sí, dentro de la historia. Y es la primera vez que lees la palabra iglesia, pero la iglesia, ¿qué pasó? Tuvo miedo. ¿Por qué? Porque cuántas veces nosotros también no hemos dicho una mentira. Y entonces, si fuese ese Dios así, y si decimos una mentira, aquí imagínate cuántos estaríamos ya. Así Claro. es. Y es que es importante que, ahorita lo que mencionaba también el pastor, el tener la oportunidad de nosotros arrepentirnos, ¿no? Sí. O sea, Eso fue lo que les faltó a ellos, Claro. Sí. no reconocer, porque, unos añitos atrás, un tiempo quizás prudente, Jesús había muerto también por Ananías y Zafira. Sí. Pero parece que la misericordia no les alcanzó. ¿Pero por qué? Porque no la pidieron. No lo aceptaron. no la aceptaron, porque Dios nos la da a todos, ¿verdad? Así es. Y lo mencionaba así la lección de manera interesante, porque Dios vino a morir por todos. Nosotros somos los que ahora debemos ir a buscarlo. Debemos ir a por Él a buscar como este brazo fuerte que nos ayude a salir de esa situación difícil, pero no que caigamos y entonces antes negamos que lo hicimos, ¿verdad?
Es que eso es lo que nos pasa a nosotros, porque, Sí. ay, no, ¿verdad? Ese miedo a que me juzguen, ¿verdad? Ese miedo a que de pronto, uy, no, que yo hice esto, pero los hermanos de la iglesia se dieron cuenta. Entonces yo la verdad prefiero no volver a la iglesia en vez de que el hermano ya me comience a mirar, Así es. ¿verdad? Pero entonces, ¿dónde está mi arrepentimiento y dónde estoy buscando esa gracia perdonadora de Dios? Y como lo nombraba aquí la lección, y es que nosotros estamos en una época profética definida como la iglesia de la Odisea, ¿cierto? Y los laodicenses presentan que no necesitan a Dios, ¿cierto? Nosotros somos representados en la Biblia como que tenemos todo, que tenemos riquezas, que no nos hace falta nada, pero nuestra condición realmente es que estamos desnudos, ¿sí? Entonces yo creo que nuestro propósito de corazón es hacer lo mismo que hizo David, decirle a Dios: Señor, examina mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos y ayúdame a andar en un camino recto. Sí. ¿Qué pueden decir para finalizar? Yo creo que es importante reconocer la omnipresencia de Dios. Así es. Nosotros no llegamos a dimensionarla realmente porque no tenemos esa capacidad, pero Dios está en todo momento, está en todos lados, ¿verdad? Y al mismo tiempo, que es algo impresionante. Entonces, ahí es cuando nosotros debemos hacer una pausa y decir, bueno, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy actuando? Cuando estoy tal vez en el pecado, Dios está al lado mío. O sea, en ese momento de que yo reconozco la autoridad de Dios, digo, "Uy, no, stop, o sea, ya tengo que dejar de hacer esto porque Dios está a mi lado". Ahí cuando yo reconozco ese poder tan grande de Dios, es cuando comienzo de verdad a pensar mis decisiones y a trabajar realmente mi vida cristiana. Así es, Vane. ¿Algo para terminar? Bueno, para terminar, me gustaría recordarles que hoy es un buen día para reconocer, que no esperemos otro día, ni mañana, ni después, porque hoy es el día para reconocer y recordemos para quién estamos haciendo las cosas, que es para Dios. Jóvenes, gracias por estar aquí con nosotros y a ustedes también por escucharnos y por vernos. Recuerden siempre estudiar el folleto de Inverso que pueden obtener en IADPA o también en la versión digital que está en la aplicación de la Escuela Sabática, la aplicación oficial de la Iglesia Adventista. Gracias por escucharnos y vernos. Un fuerte abrazo y Dios los bendiga. Besos también. Chao, chao. Estoy en Inverso.